Qué bueno. Hombre, que ya estáis ahí. Pues me pongo en marcha. Ni mil palabras más. Hoy vamos a revisar Order RTA de los chicos de LP Mods. Sabéis que muchas veces hay amor a primera vista cuando abrimos un packaging, sea de un mod, de un atomizador o de cualquier caso. O de cualquier producto, perdón. Este no fue el caso. Cuando lo vi dije, bueno, no es ni bonito, como decimos en la Almería, ni feo, pero bueno, ahí va. Sí es cierto que es un atomizador que con el paso del tiempo ha ido ganando en belleza, por lo menos para mí. Y lo que ya no lo veía tan bonito después de la semana y de los días, sí que es cierto que ganó bastante para mí. Pero bueno, si es bonito y no rinde bien, no hacemos nada. Y si es feo y rinde bien, vale también mucho. Así que lo que vamos a hacer es salir de dudas y nos vamos a ir al estudio de grabación y vamos a hacer el modo macro a ver qué tal va todo esto. Así que sin más dilación, modo macro y salimos de dudas. Y de entre medio del vapor hace su aparición Order RTA de los chicos de LP Mods. Aquí nos lo presentan en esta cajita de cartón enfundada en tela por fuera. Logotipo de ello por la parte delantera en plateado con relieve muy bien. Por la parte frontal, si nos deja ver el sol, Order RTA en acero 316, sin más inscripciones, sin tontería, sin papelito de que esto contiene nicotina, que no lo contiene, porque si la contiene, pues lo entiendo, y todo muy limpio, cosa que me gusta mucho. Una vez que abrimos su interior, antes de abrir su interior, imantada, tapaderita imantada, como estáis viendo por aquí, imán que va con mucha fuerza. Y ahora sí que sí, una vez que abrimos su interior, quitamos esponjita que viene por la parte delantera. Vamos a ver. ¡Oh! Quieto, 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 quieto. Como he dicho en la introducción, con este atomizador me pasó una cosa muy curiosa. Yo, al principio, cuando lo recibí, dije, bueno, no está mal, no es feo, pero tampoco es bonito. Es decir, me dejó bastante indiferente y tengo que reconocer que con el paso del tiempo, cada día me iba gustando más y ahora me encanta. También posiblemente por la similitud que pueda tener con uno de mis RTA favoritos, como es el Hard, ¿vale? Salvando diferencias estéticas, pero bueno, deposito en el centro, y he ido ganándole empatía con el paso de los días o de la semana. En el packaging también vamos a recibir un reductor. Por aquí tenemos una cámara de compresión o reductor o un plato que ahora veremos para qué es esto. Vamos a ver qué más cositas nos trae esto por aquí. Hoy esto enfoca a su manera. Por aquí también tenemos un segundo drip que tenemos por aquí. Aquí lo tendríamos. Segundo drip. Por aquí también tendríamos bolsas, juntas históricas y tornillerías de repuesto. Muy bien. Todo esto siempre es necesario con el paso del tiempo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y tendríamos 6 airpin, de los cuales tenemos 5 que nos vienen en la caja y uno colocado en nuestro RTA, que ahora veremos cuáles son, qué medidas tiene y tal, y tal, y tal. Así que una vez visto todo esto, nos vamos a centrar en él, que es el auténtico protagonista de hoy. Así que vamos, que nos vamos. Bien, y una vez recogida un poquito la mesa, el RTA, como no puede ser de otra manera, campana reductora o otra campana, ahora explicaremos para qué, un segundo drill, aparte del instalado, una bolsita conjunta histórica y tornillería de repuesto y 6 airpin que abarcan de la siguiente manera. Cuando vosotros lo recibáis en casa, os va a venir de casa con el 4 milímetros puesto. Yo ahora mismo lo tengo con el 2,2, que era la última prueba que me faltaba. Pero vais a obtener el de 1, 1,2, 3, 3,5, 4 y el 2,2 que está puesto. Lo repito, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3,5 y 4. Y ahora sí que sí, vamos con él, que es el protagonista de hoy. Bien, y aquí lo tendríamos, Order RTA de LP Mods. Es un atomizador de 22 milímetros realizado en acero 316. No es ni pulido ni es cepillado, está entre medio,
más bien tirado al pulido que al cepillado, pero tampoco es cepillado total. Aquí tendríamos este nuevo trabajo de los chicos del EPMO y como siempre vamos a empezar a revisarlo desde arriba hacia abajo. Así que vamos a empezar por el apartado del drip. Bien, y se nos acompañarían dos drip 510, uno para enfocado para la calada MTL y otro para RDL y DL. Y lo vais a ver enseguida. Drip que, como veis, los agujeros de salida cambian significativamente y se pueden apreciar a las mil maravillas. Aquí tendríamos el que es para RDL y DL, y aquí tendríamos el que es para MTL. Los dos tienen una forma muy similar. Este muere con el chaflán, que recuerda el casco de Darth Vader, juntas tóricas, los dos la misma situación, y un pequeño rayado en la parte intermedia, realizado en del rin negro, y está bien pulido y terminado. Recordad también que no es propietario, es decir, cualquier otro drip 510 que tengáis por casa, se lo podéis instalar sin ningún tipo de problema. Y eso siempre es buena noticia. Bien, si continuamos para abajo, parte superior donde va nuestra tapadera de rellenado de recarga de nuestro atomizador. Tapadera que va en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Y ahora explicaremos el por qué, porque eso tiene un sentido. Tiene bastante rosca, pero va muy fluida y muy bien, y de hecho le ayuda muchísimo ese moleteado tan extremo que tiene en la parte superior. Vamos a desenroscarla para verla mejor. Y aquí la tendríamos. Aquí tenemos el alojamiento del drill, todo muy sobrio, muy bien terminado, sin imperfecciones, ni trabajos de moleteado ni de fresado, así que todo muy bien. Hendiduras bastante pronunciadas para que se agarre muy bien la yema de nuestro dedo y podamos girarlo con bastante facilidad y abrirlo sin ningún inconveniente. Por la parte inferior tenemos... se siguen conservando los mismos trabajos muy buenos de que no hay ni de fresado ni de moleteado, todo muy limpio y juntita tórica que sella con la parte donde enrosca de nuestra chimenea. Rosca de enrosque muy gruesa, muy bien, hirvana muy bien con su homónima que está en la otra parte, bastante gruesa, como estáis viendo por aquí, siempre va a ser más difícil de mellar o de romper, así que por aquí nada que objetar, todo en perfecto estado y muy bien. Una vez retirada la tapadera de nuestra recarga, se nos queda al aire donde tenemos tres hendiduras, dos laterales que son las para rellenar con nuestro líquido y la del centro que es por donde saldría el tiro de nuestra chimenea. Junta tórica en la superficie de arriba que sella muy bien con la tapadera que acabamos de quitar. Bastante grande la ranura de rellenado de nuestro líquido sin ningún tipo de problemas por ahí. Y como estáis viendo, la rosca homónima de la parte que acabamos de quitar superior para terminar de sellar nuestro RTA. Y por aquí todo muy limpio y se siguen conservando sin trabajos de fresado, ni de moleteado, ni nada de nada. Pero vamos a quitar la pieza para verla. Bien, y una vez retirado, pues vamos a quitarlo para que lo veáis. Giramos a favor. Si giramos en contra de la aguja del reloj, lo cerramos, por eso la parte superior va en sentido contrario a las agujas del reloj para que cuando lo enrosque no desenrosque de aquí. Muy buena idea, muy bien pensado. Se me resbala, perdonad que coja las pinzas, pero como me he hecho cremas para que las manos se vean chachi de guay, pues luego a la hora de coger las cosas se resbala. Y por aquí tendríamos la pieza que hemos visto ahora mismo para el rellenado y el tiro de nuestra chimenea, como estás viendo por aquí. Juntita en la parte inferior, juntas, por cierto, que van muy bien y agarran sin ningún tipo de problema. Rosca que va a enganchar en nuestra campana, aquí estáis viendo, se siguen conservando rosca gruesa en todo el atomizador y eso siempre es muy bueno porque no es fácil de sacarle algún hilo tras roscarla y eso siempre viene muy bien. La chimenea sigue conservando sin trabajos de fresado ni de moleteado, todo muy limpio, todo muy bien y seguimos con él. Antes de continuar con él, quiero que lo veáis con el tiro de la chimenea quitado. Es un atomizador que va a tener una capacidad de 4,2 milímetros de líquido en su interior, como estáis viendo por aquí. Lleva también regulación de líquido, como estáis viendo esos 4 agujeritos, que ahora nos detendremos un poquito más en él. Por aquí tenemos el cristal con un grosor bastante interesante, del metal.
y el depósito es un pires muy pequeñito que no trae nada de repuesto, y eso sí me sorprende mucho porque no es dificultoso poder romperlo en cualquier operación. Sí que es cierto que en el efecto de caída es muy difícil de romperlo porque tiene una superficie muy pequeñita y no es sencillo, pero a la hora de limpiarlo o a la hora de desmontarlo hay que tener cuidado con la presión que se ejerce, porque el resultado puede ser este. Yo ya me he cargado uno. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque no es lo habitual. Hacía mucho tiempo que no rompía un depósito y tengo que reconocer que yo ejercí mucha presión y el error de manipulación fue mío. Pero no lo digo por eso, lo digo porque no hay repuesto, y si la cagáis, igual que yo, el asunto se complica y hay que pedir uno a la carrera. Bien, y para seguir desmontándolo, esta pieza simplemente va con una junta tórica que va muy bien. Recordad siempre de lubricarlas un poquito. A mí me ha salido con tanta facilidad porque lo tengo lubricado, ¿vale? Si no, las podéis pellizcar o hacerle cualquier corte, así que siempre lubricar todas las juntas, sea en este o en cualquier atomizador. Aquí la tenemos, esta pieza que sigue conservando perfectamente el trabajo de pulido, cepillado. Es un híbrido entre medio, no se ven trabajos ni de fresado ni de moleteado tampoco en el interior, todo muy bien acabado, todo muy sobrio, todo muy limpio y todo muy bien terminado. Bien, y si continuamos para abajo para tener acceso a nuestro DEL, lo que pasa es que lo quiero dejar aquí montado para que vosotros ahora veáis el drenaje, cómo funciona el drenaje. Tenemos estos tres simbolitos aquí abajo. Tenemos un primer punto aquí, un segundo punto aquí y un tercer, dos puntos aquí y una rayita debajo. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Para aquí tener acceso al control de flujo o el control de nuestro drenaje, fijaros que lo tenemos los dos puntitos, donde tenemos 4 puntitos de 1 milímetro cada uno para el drenaje, 2 en un lado y 2 en el otro. Buena disposición de agujeros para que no haya problema en el drenaje. Si giramos hacia aquí, fijaros, vamos haciéndolo poquito a poco para que vosotros lo veáis, y dejo el cristal porque me es más fácil poder hacerlo así, ¿vale? Fijaros cómo se van cerrando poquito a poco. De hecho, podéis jugar con él de la siguiente manera. Ese arañazo que veis ahí, eso se lo he hecho yo, ¿eh? Esto venía completamente limpio cuando llegó. Fijaros que tengo el agujero a la mitad. Puedo seguir moviéndome y vamos a ponerlo en el 1, en el primer punto. Y nos lo llevamos aquí. Y fijaros que hemos cerrado uno en cada lado y cierra en cruzado, muy inteligente, muy bien. Y se nos quedaría abierto uno en cada sitio. Y si nos vamos a la última posición o a la primera posición, depende como lo quieras ver, aquí es donde tendríamos que ponerlo para poder abrir nuestro deck. Y simplemente tiraríamos de él así y tendríamos acceso a nuestro deck. Una vez que hemos desmontado esto, aquí tenemos esta cámara de compresión y, ojo, recordad, ya tenemos otra más. Vamos a ver qué es cada una. Bien, y para sacar esa pieza, si le mete el dedo cuesta, no es muy horroroso, así que cogeros cualquier varilla que tengáis para la resistencia y simplemente aquí, que no toca ni siquiera la rosca, le apretáis un poquito y lo sacáis del tirón. Es cierto que cuando está lubricado es muchísimo más sencillo que cuando está ahora seco, que es donde yo le he lavado para la revisión, como no puede ser de otra manera. Por aquí tendríamos la parte inferior de lo que estábamos viendo arriba del drenaje, parte que sigue conservando sin trabajos de moleteado ni de fresado ni nada, y por aquí estáis viendo esas hendiduras de ahí, que son las que van a corresponder con el movimiento de estas tres marcas que tenemos en la parte inferior. Abrimos el atomizador para tener acceso al LED, drenaje primera posición, dos agujeros abiertos, uno en cada parte en cruzado, y segunda posición los 4 agujeros de drenaje completamente abiertos. Y todas estas posiciones de aquí son las que van a hacer mover, se mueven aquí y lo deja completamente abierto, cerrado, 1-1. Así que vamos a ver qué es esta pieza y qué hace esta pieza.
Bien, y aquí tendríamos estos dos reductores de cámara o de DEC que van a tener cada uno una función diferente y se supone que va a tener un rendimiento diferente y nos va a valer uno para calada MTL, como es este de aquí. Se supone que este es para una calada MTL. En esta pieza sí es muy significativo los trabajos de moleteado y de fresado, como estáis viendo ahí. Bastante marcado y bastante mal. Esos dos pirindolos ahora explicaremos por qué. Y se supone que esta es para una calada más MTL. Y esta pieza se supone que la tendríamos que combinar con este drip. Y ahí tendríamos el juego para MTL. Y el segundo reductor de cámara o de compresión o como lo queráis llamar, esta de aquí, que sigue también teniendo un montón de trabajos de fresado y de moleteado, y donde se supone que esta es para una calada RDL y DL, y esa pieza de ahí iría acompañada con este drip de aquí. ¿Cuáles son las diferencias? Pues muy sencillo, le vamos a dar la vuelta y vais a ver vosotros por sí mismos cuál es la diferencia. Que la diferencia no es tan diferencia, pero hay una pequeña diferencia. Si os dais cuenta, es muy fácil y rápido de ver. Lo que pasa es que tiene tanto trabajo de moleteado que daña hasta la vista. Esta parte de aquí es más pequeña que esta de aquí. Esta es más grande. Este agujero de aquí es más grande que este de aquí. Los agujeros de drenaje son los mismos. Lo único que se estrecha o que se achica o que se agranda es la parte que va a sellar donde va nuestra resistencia y nuestro algodón. Esta es la pequeña y esa es la grande. Pero vamos a ver qué medida tienen esos orificios de la chimenea, a ver si cambia o no. Esta es la pieza para la configuración MTL y el orificio que nos va a dar de salida de nuestra chimenea es de 4,9. El orificio para la pieza en RDL y DL tiene una salida de 4,9, idéntica. En la pieza de MTL tenemos una separación entre los agujeros de drenaje de 10, justo y clavado. Y en la pieza de RDL y DL tenemos una separación de 10, un momento que lo pongo bien, 10,5 en 1,10 y aquí 10,5. Y sobre todo donde se le nota un poquito más la diferencia es en la separación esta de aquí arriba, que aquí tenemos una separación, si consigo darle ahí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver ahora. Y ahí tendríamos una separación que, perdonadme, que se me escapa el calibre ahora, que no conseguía discurrirlo. De 10,3 y aquí sí es verdad que tenemos una separación de, era 8 y pico si no recuerdo mal, 8,2. Es decir, aunque no sean grandes cambios o muy apreciables en los platos, sí hay diferencia de uno a otro, pero ¿eso tendrá algún resultado? Eso en las conclusiones lo vemos. Y antes de meternos con el deck, quiero que lo veáis porque lo he probado en 20.000 maneras. Y aquí lo tengo con una resistencia de 0,56 y con el air pin de 2,5. Pero vamos a quitarle la resistencia porque tenemos que ver cómo la montamos, cómo va y cómo viene, así que resistencia fuera. Bien, y aquí tenemos el deck de Pata Hadali para montar nuestro setup. Por aquí lo tendríamos. También se le ven un montón los trabajos de moleteado y de fresado de una forma increíble. Por aquí tendríamos también nuestras piscinitas de alojamiento para nuestro algodón y donde vamos a recoger el líquido para nuestro drenaje. Estos dos tetones de aquí son con las dos piezas que hemos hablado antes de MTL y RDL. Y fijaros cómo por ahí lleva esas dos protuberancias que son las que tenemos que hacer encajar ahí. Solamente tiene una posición. Os recomiendo que una vez que lo desmontéis para lavarlo, para limpiarlo o cualquier cosita, lo hagáis de esta manera y es muchísimo más sencillo que metiéndolo
en la campana o en el tiro de arriba de donde hemos visto el drenaje. Una vez que lo metéis así, esto tiene su posición y con la junta y encaja a las mil maravillas. De hecho lo notáis, porque si no lo metéis en su sitio, fijaros, pues no pueden meterlo. Tiene que ir a su sitio por narices. Y una vez que lo tenéis ahí, simplemente que todavía no está, pues vamos a ver, aquí lo tendríamos, perdón. Ahora sí, ya lo tenemos localizado de dónde tiene que ir. Y así se nos quedaría. Y es muchísimo más sencillo de colocar así que colocarla con la pieza introducida aquí. Va a ser más fácil realizar la operación. Y lo retiramos por aquí. Tornillos de cabeza de estrella que a mí me gustan más que ninguno. Esto es lo que hay. Por aquí también tendríamos una pequeña guía de dónde tenemos que dejar nosotros, que estoy buscándola por aquí, nuestra guía de nuestra resistencia para la hora de colocarla, que eso lo veremos ahora por ahí, y nos marcaría la altura y el centro de donde se tiene que quedar. Por aquí tenemos entrada de aire por un ladito y por otro lado bastante generosa y bastante grande. Y en la parte inferior tenemos otro moleteado que no tiene ninguna función porque no tienes que agarrar de ahí prácticamente para nada, a no ser que lo tengas completamente desmontado y quieras girarlo, pero que también nos va a facilitar muchísimo el agarre de la yema de nuestros dedos y que no se lo escape y lo podamos realizar con la misma facilidad que en la parte superior. En la parte inferior tenemos en grande el LPMOD, número de serie en mi caso el 272 y el logotipo de ello todo grabado en láser con una profundidad media tirando a poca, pero siempre es grabado láser y va a tardar bastante más en salirse o en borrarse, perdón. ¿Cómo? Y ahora preguntaréis, ¿y cómo tenemos acceso al AirPin? Bien, y para tener acceso para cambiar los AirPin, por aquí tenemos el pin de contacto que sobresale muy poquito, pero lo suficiente para hacer contacto en todo sitio, incluso lo he probado en mecánico y no he tenido el mayor problema, pero sí que es cierto que sobresale bastante poco, sobre todo si lo va a colocar en mecánico. Lo tenemos muy fácil, desenroscamos y vamos a quitar nuestro tornillito que sale muy bien entero y aislante que se queda ahí. Tened cuidado por si se os cae, pero va bien cogido y os puedo asegurar que no se cae para nada. Y ya sí tendríamos acceso a retirar. Por aquí tendríamos la parte inferior que hemos visto antes con lo grabado y toda la historia y el número de serie. Piececitas, si veis algo, recordad que esto está lavado para la revisión. Vosotros lo vais a recibir impoluto. Y lo curioso es esos trabajos de fresado y moleteado tan salvajes que se vean ahí, cuando el ato es muy limpio en todo, y fijaros incluso en esta parte, que no se va a ver tanto, como no tiene ningún trabajo ni de moleteado, ni de fresado, ni nada de nada. Esas dos hendiduras de ahí tienen que corresponder a la hora de montarlo con estas dos de aquí. Esas dos de ahí van en ese alojamiento de aquí. Tic, 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 tic. Y fijaros que por aquí tenemos otro aislante. ¿Hay que quitarlo? Sí. Aislante que tenéis que recordar que la parte que tiene un recorte que no es lisa es la que va hacia adentro, ¿vale? Porque lleva la mueca de entrar esta parte del AirPin y recoger esta de aquí sin que toque y se queda completamente aislado. Y así que por aquí tendríamos otro aislante. Y para llegar al AirPin, pues muy fácil no es, pero bueno, es lo que hay. Cogéis cualquier cosita, lo metéis en el hueco y le pegáis un pequeño giro y ya lo tendréis aflojado. Yo le he dado a la junta, ahora la recoloco bien. Y ya podríamos ir desenroscando nuestro AirPin. Y por aquí tendríamos el AirPin. Y aquí hay otro aislante más, que ese no hace falta ni moverlo ni nada. Pero si es vuestro gusto quitarlo para mantenimiento y limpieza, pues simplemente tiráis de él y lo retiráis. Aquí que se me había colado, coño. Y por aquí tendríais el otro aislante que va en esta parte de aquí. En resumidas cuentas, hay tres aislantes. El primero de nuestro tornillo, de nuestro rosca 510,
el segundo que separa el airpin de la base y el tercero del deck con el airpin. Así que recordad que este va aquí. Y ya sí tendríamos suelto completo nuestro deck de nuestro Order RTA. Y ahora sí que sí, vamos a montarlo todo y vamos a ponerle una resistencia y algodón. Bien, y ya que lo voy a cambiar, le voy a regresar al que más me ha gustado y normalmente en este segmento donde yo me muevo. El airpin de 3 milímetros, todos vienen grabados en láser, así que siempre vamos a tener una idea clara de con el que estamos trabajando. Muy buena noticia eso, porque estamos hartos de lo que no lo graban. Airpin que es grande y voluminoso, no es muy frecuente este airpin, pero yo en mi caso le voy a colocar el de 3 milímetros. Airpin que van muy bien y no se escucha con ninguna violencia la entrada de aire. Inclusive en el de 4, que al mismo tiempo que yo estoy hablando estoy intentando localizarlo para enseñarlo. Así que a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí. El sonido del aire en el airpin de 4 es normal. Ni es el más silencioso que he probado, ni es el más ruidoso que he probado. Es lo que yo esperaría si pusiera un airpin de 4 milímetros de cómo sonara el aire. Así que ahora sí que sí, vamos a instalarle este, que es el que más me ha gustado. Bien, como hemos dicho, tornillo de cabeza de estrella y tornillos que tienen un recorrido extraordinario. Fijaros todo lo que podemos sacarlo sin ningún tipo de problema, sin que se pierda ni nada. Y recordad también que tenemos estas dos paredes laterales que se levantan en cada costado del tornillo para que haga de sujeción de las patitas de nuestra resistencia y nos sea más fácil colocarlo. Ahora sí que sí voy a tenerme una resi. ¿Y qué resi le vamos a colocar? Pues como no puede ser de otra manera, dinamita no, TNT. En este caso 1.0 con un valor final de 0.35, 4 vueltas, guía de 2,5, Fuse Alien en Micron 80 y esto es una auténtica locura. Así que resi al canto. Y una vez que abre la tapadera de tu bote de nuestra resistencia, en el interior se encuentra la felicidad. Lo he probado con resistencia de 3 milímetros y le caben, sí. ¿Es recomendable? No. Para mí se calienta un poquito. La mejor opción es guía de 2,5. Y como hemos dicho antes, tenemos ese rebaje que nos va a facilitar colocar la varilla de guía de nuestra resistencia. Y simplemente tenéis que dejarla caer en esos dos rebajes que tenemos ahí y os la va a marcar el centro. Sostenéis así y simplemente apretamos por un ladito y por otro. Y ya nos ponemos a estabilizar. Una vez apretados nuestros tornillos de las patitas de nuestra resistencia, se os tiene que quedar una cosita tal que así. Y fijaros cómo la guía está en el rebaje que trae el propio atomizador para facilitar su montaje. Y ahí la tendríamos muy bien colocada. La altura ya es cuestión luego de cada uno que os guste más una cosa, más alta, más bajita o como cada uno quiera. Yo en mi caso creo que esa posición es muy buena y la vamos a dejar ahí. Pulsación y ya se viene más arriba y fijaros como el destello en el centro, desde el centro hacia afuera. Algodón, como decimos siempre, que lo puedas mover en el interior de la resistencia sin tirar de ella. ¿Y dónde vamos a cortar el algodón? Es un atomizador muy agradecido para el drenaje y muy sencillo. A la base, un pelín más de la base, porque drena francamente bien y más con los 4 agujeros abiertos. Para que hagáis una idea y una perspectiva desde arriba, fijaros la base del atomizador, un pelín más de la base del atomizador y en el otro lado vamos a hacer la misma operación. Y ahora sí que sí, vamos a despeluchar un poco. Y una vez despeluchado se nos queda una cosa tal que así, ni más ni menos. Y ya simplemente recogerlo, puntitas hacia abajo, que son las primeras que entran, y nos lo llevamos al alojamiento de nuestra piscina. Alojamiento de la piscina que parece que es poca cosa, pero no lo es. Y una vez colocado todo, se debería de quedar tal que así, líquido. En este caso lo vamos a regar con una edición limitada de 5 Pound, el Castellón Reserva versión chocolate. Dinamita no, TNT 1.0. Como voy a trabajar en calada RDL y DL,
y como he dicho, a mí me entró 4,2. Así que un poquito más. Y ahora sí que sí, lo tendríamos ya relleno, completamente relleno. Y ahí lo estáis viendo. Tapadrita de cierre. Drip RDL. Hasta el fondo. Y ahora sí que sí, recordad que tenéis que venir abajo otra vez para giraros y abrir. Yo en mi caso lo voy a dejar al máximo drenaje. Y ahora sí que sí. ¡Qué locura, primo! ¡Qué locura! Vamos a buscarle su pareja de baile. Este me gusta cómo le va a quedar. Y me gusta bastante. Así que a enroscar. Parejica de la guapa con el Piper Line. Como os dije en su día, fijaros qué lectura más fiable. 0.35 igual que el Yigi. Cajita. Y aquí lo tendríamos. Vamos a darle una caladita a ver qué tal va todo esto. Y nos vamos a ir para arriba para hablar de sus puntos positivos y de sus puntos negativos. Ay, mamita. TNT, Castellón, Order. Esto es una locura. Me gusta. Y aquí lo tendríamos. Order RTA de los chicos de LPMO. Vamos para arriba para hablar de sus puntos positivos y de sus puntos negativos. Bueno, ya estamos aquí arriba. Aquí lo tenemos con su parejica de baile, Piper Line, parejica de la guapa, y TNT 1.0. Vamos a darle una escaladita a ver qué tal va todo esto y vamos a hablar de sus puntos positivos y de sus puntos negativos. ¡Qué bueno! Se va por densote hacia abajo. ¡Qué bueno! Y qué bueno el Castellón este de chocolate, ¿eh? ¡Oh! 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 Bueno, Order RTA de los chicos de LP Mods. Nos falta un producto más por ello de revisar, que es un mod que no sé si será la semana que viene cuando le toque o el siguiente. Porque bueno, tenemos ahí varios productos, pero tenemos que dosificarlo un poco. Ya estáis viendo que el mercado está un poco parado y bueno, nosotros lo que queríamos con el canal es que tuvieras ahí un canal en habla en español, ¿vale? Tipo Top Review, tipo Vaping Bogan, cosas diferentes, cosas que se salen un poco de lo que tienen otros compañeros y que tuvierais la posibilidad de ver esos productos que todos hemos visto siempre subtitulados, con pistas de audio en otro idioma y tal y cual, pero en castellano, sin que se variara muchísimo lo que dice el personaje que está detrás de la cámara, en este caso soy yo, como si fuera otro compañero, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de él. La verdad es que es un atomizador que lo que he dicho en la intro, es cierto que cuando lo recibí, pues dije, bueno, está bien, ni bonito ni feo, pero bueno, no me dice nada, pero con el paso del tiempo me ha ido ganando, cada vez la estética me ha ido gustando más y a día de hoy estoy francamente enamorado y contento con él. Pero vamos a empezar con sus puntos positivos y con sus puntos negativos. Vamos a empezar primero con los puntos negativos que vamos a acabar antes. Como primer punto negativo pondremos que no venga un tanque de repuesto. Eso es un fallo garrafal. Eso es un punto negativo de los grandes, enorme. Sí es cierto que es dificultoso de romper en el día a día en que se te caiga el ato porque tiene muy poca superficie el cristal, es difícil que dé ahí, que ahí se rompa, pero puede ser, pero es lo más complicado. Es más fácil romperlo a la hora de desmontarlo para limpieza, mantenimiento o cualquier cosa. Y el que no venga uno de repuesto es un error grande y como tal lo ponemos como primer punto negativo, que no venga un tanque de repuesto. Así que lo vayáis a pedir a través de su grupo de Facebook o si algún día está en las tiendas españolas, que hay tratos por ahí para ello, pedid un depósito de repuesto por si las moscas, que lo mismo no lo utilizáis nunca, pero si hace falta, ahí lo tendréis. Como más punto negativo como tal, solamente nos quedan los trabajos de moleteado y de fresado que tiene tanto el DED como las dos
campanas, las vamos a llamar campanas o piezas reductoras que enganchan en el deck. Los trabajos son muy significativos, muy notables, te hace daño a la vista, por lo menos a mí, el mirarlo, y eso también lo pondremos como punto negativo. Y pondremos como apreciación, no como punto negativo, porque sí que es cierto que dentro de esa apreciación luego tiene una virtud, es decir, podemos cambiar el air pin sin tener que modificar nuestras resistencias, sin perderla ni nada, y eso siempre es muy bueno, pero es cierto que el acceso al air pin es poco menos que un Lego, es decir, quitamos tornillo, quitamos piezas, quitamos un aislante, quitamos otro aislante, quitamos el air pin, se nos vuelve a quedar un aislante más que no se mueva. Es un pelín engorroso, no en exceso, tampoco en ninguna película del otro mundo, pero eso sí lo pondremos como una apreciación, no como un punto negativo, porque funciona a las mil maravillas, no pierde conductividad, porque yo dije, bueno, tanto aislante entre medio, tantas piezas entre medio, esto va a reducir la conductividad, nada más lejos de la realidad, pero sí lo pondremos como una apreciación. Y ahora sí vamos con los puntos positivos, que son muchos y muy buenos que tiene. Como primer punto positivo pondremos el packaging sin decir lo del depósito, es decir, que te venga las dos campanas reductoras, los dos trips, la junta, las tóricas, 6 air pin con un rango desde 1, 1,2, 2,2, que es una numeración un poco rara, porque 1, 1,2 y salta al 2,2, yo hubiera metido entre medio un 1,8, hay mucha gente que se va a quedar fuera del rango, que no es MTL, le vale muy bien el de 1 y el de 1,2, y está entre el RDL y el MTL apretado, entre los cuales yo me encuentro. Ese packaging viene muy completo, muy bien presentado, todo muy bien, y ese packaging no le damos un aplauso porque no trae ese pires de repuesto, pero el packaging y el resto viene muy bien y muy completo, y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo sus materiales. Acero 316 es un híbrido entre pulido, espejo y cepillado, se queda entre medio, no llega al pulido espejo, no es un cepillado, pero el acabado es exquisito. Muy fino, muy bien trabajado, los moleteados, sin nada discordante, y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo su facilidad para hacer el deck en patas Hadali, muy sencillo, con tornillos grandes, con las dos aletas en los laterales de nuestro setup para que no se nos mueva la resistencia. Eso es facilidad, eso es cómodo, y eso siempre lo pondremos también como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo la posibilidad de cambiar el air pin sin tener que perder nuestra resistencia ni cargárnosla. Eso siempre es cómodo, aunque en este caso tiene un poquito más de trabajo, pero no modifica el setup que tenga hecho arriba, y eso siempre es buena noticia, y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo los dos reductores que nos echan, el que viene puesto y el que viene para cambiarlo, es decir, se supone que uno es para MTL y otro para RDL y DL. Sinceramente, la apreciación con cualquiera de los platos es casi irrelevante. Se aprecia un poquito, notas un poquito la calada más cerradita en su función del MTL, un pelín más abierta, pero el rendimiento final de sabor, vapor y golpe prácticamente no lo toca, pero ahí tiene las dos opciones, se nota una pequeña apreciación, y que siempre no echen cosas de más, siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. También pondremos como muy buen punto positivo la regulación de líquido. Es una regulación de líquido bastante precisa, con una dureza justa. Recordad siempre que a la hora de recargar, iros al primer punto, tenemos un punto solo que es para abrir y sacar nuestro dedo. Otro punto que es agujero de drenaje abierto enfrentado, uno y uno, y otro con dos puntitos que es los 4 abiertos. Esa regulación funciona muy bien, es un hato que tiene tendencia a la sobresaturación, y si trabajas con resistencia ardilosa como la que yo le he puesto de 0,35 va francamente bien. Eso siempre es bueno, y esa regulación de líquido nos encanta, y eso siempre lo pondremos como muy buen punto positivo. Y también pondremos como muy buen punto positivo su rendimiento en general, sabor, vapor y golpe. Es un hato muy equilibrado, muy sabroso, aunque hay que reconocer que para mí en el pin de 4 milímetros se convierte en un hato muy vulgar. No, en el de 4 milímetros pierde casi toda su esencia y toda su sello de identidad cuando lo he ido probando en el de 1, 1,2, porque lo he probado en todos los rangos. De hecho, antes de cambiar la resistencia,
lo estaba probando con el pin de 2,2, que es exquisito. Y en el formato MTL va muy bien. Lo que pasa que para mí esos dos pins de 1 y 1,2 se me queda muy cerrado. He hecho en falta ese de 1,8. Por eso me he ido al del 2,2. En el de 3 es directamente el Zenith. Es espectacular, el sabor es muy, muy sabroso, funciona muy bien con casi todos los líquidos, se luce muy bien también con la frutilla, aunque no suelen ser sus puntos fuertes en esta fisonomía de atomizadores, pero funciona francamente bien. En el de 3,5 funciona bien, pero no alcanza tampoco su plenitud. Aunque funciona bien, no alcanza su plenitud. Y en el de 4 milímetros es que es un hato vulgar. Se convierte en un hato del montón hacia abajo. Y la verdad es que es muy contento con los trabajos últimamente de LP Mod y este atomizador de 22 milímetros, que a mí me encanta el 22 milímetros, el 23 milímetros, esos hatos pequeñitos, que tiene longitud, pero ese hato pequeñito que encaja bien en cualquier sitio, que lo mete en un side by side y le viene como anillo al dedo, me parece francamente bonito y a mí son de los que más me gustan y este entra dentro de ese saco. Los drip, viene con los dos drip, uno más estrechito, MTL, otro más abierto, RDL y DL, pero a mí los drip me parecen feos, ¿vale? El hato es muy bonito, tiene esas líneas tan simétricas, redondeándolo en horizontal y en vertical, los rebajes, los texturizados que tiene para agarrarlo, ese contraste le queda muy bien, que se vea la junta entre medio del cristal de cierre también le encaja muy bien con el drip en negro, pero la fisonomía del drip me parece feo. Me gusta más el drip en DL, que muere con cintura femenina al final. El de MTL es más recto y no me hace tanta gracia, pero bueno, eso lo podéis sustituir con cualquiera de lo que tengáis en casa, que seguro que tenéis un montón. Y poco más, vamos a darle su nota como hacemos siempre, y desde luego que es un atomizador muy a tener en cuenta, muy recomendable y tiene un precio muy atractivo. Ellos lo están vendiendo en su grupo de Facebook y está sobre unos $89 más o menos. En España serían unos 85 euros, por ahí. Tienen un acabado de high-end muy notable, exceptuando lo del deck y lo otro. Y el rendimiento va cogido de la mano. Y los que mováis más o menos en ese sector o en ese segmento sabréis que es un precio muy competitivo. Pero ostras, si estás cobrando $89, échale un cristalito. Estos son céntimos, ponle que te valga €1 y ponle que en vez de 89 lo pones a 90, pero no lo mandes sin el cristal, porque si el usuario lo rompe por su torpeza, como ha sido mi caso, o por un descuido, se queda sin hato hasta que le llegue otro y hasta que vuelva a pedir otro. Y obviamente pedir solamente un cristal, con los precios de coste y tal y que cual, puede ser poco rentable, a no ser que ya lo tengamos en España, que por ahí se está tratando algo para que esté por España. Igualmente, si pedís uno, pedid un cristal de repuesto por si las moscas. Así que le vamos a dar unas caladitas continuas para que veáis el drenaje, porque es un drenaje súper estable. Le damos su nota como hacemos siempre. Te perdono lo del tanque por lo bueno que va el hato, pero quiero un tanque. Quiero un tanque. Que va por denso. Wow. Qué bueno. Y en Papaico, drenaje para mancos. Nota. RCP, relación calidad-precio. El dinero que yo entrego a la señora o el señor que hay detrás del mostrador. En este caso te da una caja negra preciosa de cartón con una fundita de tela, sin anotaciones raras ni rollos. Y una vez que lo abren en el interior hay un atomizador fantástico, sin depósito de repuesto. Así que su RCP y ese depósito le va a penalizar bastante, va a ser de un 8. No confundáis el rendimiento con las notas, porque ese tanque para mí es más importante de lo que parece en todas las notas que voy a dar, ¿eh? Su sabor tiene un buen sabor, exquisito, muy bueno, francamente bueno, y su sabor va a ser de un 9.
su golpe. Tiene muy buen golpe, como siempre decimos, subimos hacia arriba Resi, subimos golpe, bajamos hacia abajo, subimos sabor. En la medida que viene, lo equilibra muy bien, el sabor y el golpe van cogidos de las manos y su golpe va a ser de un 9. Y su CIR, su construcción y su rendimiento está muy bien construido, muy bien terminado, el rendimiento es espectacular, es fantástico, es maravilloso y su CIR va a ser de un 9. Así que si tenemos 3 9 y un 8, su media total va a ser de un 8,75, que es una grandísima nota. Y poco más que decir, lo que decimos siempre, atento al canal, vienen muchas cosas. Lo que pasa que esas cosas están por venir, las que tenemos las tenemos que ir dosificando, porque me he ido informando de previsión de entrada y no quería gastarlo todo muy rápido porque no tenemos más, porque aquí no mandan cosas masivas ni nada, se compra, nos mandan algo y el resto, clean, el que habla. Así que poco más que decir de ello. Lo que decimos siempre es chicas, chicos y gente libre del mundo. Gracias por estar ahí. Dadle a like para que veamos que lo que hacemos por aquí tiene su rendimiento por ahí detrás. Y hacerlo, porque somos de los canales que quizás que menos crecemos en España. Pero tenemos un público extraordinario, súper fiel, y eso es gracias a vosotros, que siempre que estáis ahí, muchas veces no es la cantidad, sino la calidad. Suscribiros, porque si no, simplemente sería un tío hablándole a una cámara, y compartir para que podamos crecer un poquito más y la gente que quiera comprar algo, tanto ellas como ellos, con nuestra opinión y la de otros canales, siempre la de otros canales, porque nosotros no tenemos ninguna verdad en absoluto, decidáis si os interesa comprarlo o no. Así que atentos al canal, activar campanita, suscribiros, toda la película de Marra que se dice siempre. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.